Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados el día de hoy, 30 de octubre del año 2023, de acuerdo a nuestro calendario, continuar con nuestro curso de capacitación o nuestro curso de contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a ver un capítulo que es el capítulo número 10, que habla de lo que viene siendo definir lo que es una cuenta, lo que es un movimiento y lo que es un saldo. Antes de iniciar con la sesión, me permito comentarles que todas las tareas que ustedes ya por ahí subieron la semana pasada respecto al capítulo número 8 y capítulo número 9, donde hablábamos del estado de resultados y las principales cuentas que integran el estado de resultados y el análisis de dicho estado financiero. Dichas tareas ya están evaluadas hasta el día de hoy, ya no hay ninguna pendiente. Por ahí creo que algún alumno me solicitó una prórroga por un tema especial, por ahí ya se le contestó, nada más esperamos que nos diga si es esa tarea la que tiene pendiente para darle ahí una extensión de tiempo. Respecto a lo demás, bueno, ya no hay tareas pendientes de evaluar. Vamos a iniciar con esta clase del día de hoy. Nada más, por favor, si alguien me puede confirmar si ven la presentación y ya iniciamos con la explicación. Es un tema relativamente sencillo, es un tema relativamente corto. Para esta semana solo vamos a tener lo que viene siendo una tarea en formato SCORM, es decir, es un cuestionario autoevaluable, no hay necesidad de subir o de incorporar ninguna tarea adicional ni ningún foro, solo nada más para que por favor contesten a más tardar el día 5 de noviembre dicha tarea. También siempre lo digo al final de lo que viene siendo la sesión, más sin embargo sí es bien importante que si ustedes tienen alguna duda, sé que la especialidad que ustedes van probablemente no vaya para una carrera como contador como tal, pero sí es importante que si tienen alguna duda al final, con toda confianza, sin ningún problema, sin ninguna pena, me la hagan saber para que no nos quedemos con dudas respecto a la materia. ¿Ok? Ahí nada más, por favor, si alguien me puede confirmar y ya iniciamos con la sesión. No. Ya se ve, maestro. Ok, muchas gracias, muy amable. Vamos a iniciar. Como preámbulo, voy a hacer un preámbulo así muy general de todo lo que hemos visto para llegar a este capítulo. En mi óptica puntual, yo creo que, digo, aunque así está estructurado el libro base, considero que nosotros, o lo que yo he visto en la práctica y lo que he visto ya en el tema docente, inclusive en temas de aprendizaje, eh, yo creo que a lo mejor desde mi óptica primero debimos de haber visto el capítulo número 1 que hablaba de las nociones preliminares y luego iniciar diciéndoles lo que es una cuenta, un movimiento y un saldo para que les hiciera más sentido la información que viene en el estado financiero, que viene en los estados financieros. Sin embargo, así viene el libro, así viene la estructura y así nos lo piden también que lo demos en el programa. Para la carrera que se va a aperturar a partir del mes de enero, que ya es la licenciatura como tal en Contaduría Pública por parte de la Universidad Ciudadana, se van a hacer algunos cambios y a lo mejor ahí sí se va a ver ahora sí que un poquito más estructurado. ¿A qué quiero llegar con esto? De todo lo que hemos visto, ya vimos lo que son las nociones preliminares de la contabilidad, para qué nos sirve, quiénes son los usuarios, cuáles, si pudiéramos resumir hasta la clase o la sesión pasada, los capítulos que hemos visto dos estados financieros básicos que son muy importantes para la toma de decisiones en la práctica, en el mundo empresarial. Y obviamente esos dos estados financieros básicos ya los mencionamos, el balance general y el estado de resultados. Uno nos sirve para ver cómo está nuestra situación financiera en cuestión de lo que viene siendo nuestros derechos y contra nuestras obligaciones para sacar nuestro capital contable o nuestro patrimonio. Y el otro nos dice cómo obtuvimos una utilidad o una pérdida de un periodo, de un ejercicio. Ambos son, como ya lo hemos comentado, estados financieros complementarios. No podemos tener un balance general si no tenemos un estado de resultados para poder determinar si la pérdida o la utilidad que está en el capital no la podemos determinar si no tenemos ese estado de resultados. Respecto a esto, ya definimos lo que vienen siendo, cuáles son las principales cuentas de lo que viene siendo los diferentes rubros que componen el balance general, que es activo, pasivo y capital. Ya vimos su clasificación, etcétera, etcétera.
Ya vimos en la clase pasada cuáles son las principales cuentas que integran el estado de resultados, que de grosso modo es muy sencillo, es un estado de resultados de ingresos menos costos menos gastos para determinar una utilidad o pérdida. Todo eso que vemos en esos estados financieros básicos no es otra cosa más que el producto de lo que se contabiliza en un periodo de un ejercicio fiscal. La forma en que los contadores llevamos a cabo el registro de las operaciones financieras de una empresa y que obviamente en base a esos registros eh, es lo que se le conoce como contabilidad como tal. En base a esos registros pues emana la información financiera que vemos en dichos estados o en dichos reportes financieros. Para poder identificar y para poder registrar todas esas operaciones, obviamente tenemos que tener una nomenclatura de lo que son nuestras cuentas, es decir, tenemos que darle una denominación, como en el caso de las cuentas de activo, como en el caso de las cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de resultados, etcétera. Tenemos que darle una clasificación, si son de activo, si son de pasivo, etcétera. Y también puede existir una nomenclatura. ¿Nomenclatura a qué me refiero? En el ámbito contable, y hago mucho hincapié en esta parte, la mayoría de las empresas ya no llevan como tal la información, más bien dicho, el registro de la contabilidad, de las operaciones contables de manera manual. Todo se hace a través de un sistema o un registro electrónico que en el curso de contabilidad 2, si me toca verlo con ustedes, o el tutor que les toque, les voy a explicar cuando vamos el tema de libros de contabilidad específicamente, que un registro electrónico tiene muchas ventajas en comparación con lo que viene siendo un registro manual, es decir, hacer todavía los traspasos de mayor, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener también una nomenclatura de esas cuentas. El día de hoy lo que vamos a ver es qué es una cuenta, qué es un saldo contable de esa cuenta, qué es un movimiento deudor, qué es un movimiento acreedor, cuándo se debe de cumplir con cómo se deben de registrar las operaciones de una manera así muy macro, pero que entiendan ustedes que todo registro, y creo que lo hemos comentado en varias ocasiones, todo registro contable debe de cumplir con la regla de contabilidad o el sistema de contabilidad por excelencia, que es la regla de la partida doble. Cuando hablamos de sistema de contabilidad, no nos quedemos con que es un sistema contable o es un software, no. El sistema de contabilidad por excelencia es la regla de la partida doble, llámese registro manual o llámese registro electrónico. Y la regla de la partida doble no es otra cosa más que a un cargo le corresponde un abono, si es un asiento simple, o a un cargo le corresponden varios abonos, o a varios cargos le corresponde un abono cuando son asientos compuestos, pero a final de cuentas la suma del movimiento deudor, es decir, la suma de todos los cargos es igual a la suma de todos los créditos. Y eso obviamente, reitero, lo vamos a ir viendo conforme veamos sobre todo el curso de contabilidad 2, cuando veamos el tema de la balanza de comprobación y los libros contables. Entonces, de eso se trata este capítulo, identificar qué es una cuenta, qué es un movimiento deudor, qué es un movimiento acreedor, qué es la regla de la partida doble, y que entendamos que los saldos que veamos en esa estructura de cuenta de mayor, que nosotros lo conocemos como cuenta T o esquema de mayor, que ahorita lo vamos a mencionar, los saldos que veamos reflejados ahí, si traemos un saldo como tal en una cuenta de balance, es la que vamos a ver en el estado financiero. Si traemos un saldo en la cuenta de bancos, si sumamos todos los cargos y le restamos todos los créditos, el saldo que tengamos es el que se va a ver en el estado financiero. Eh, También aquí aclarar que, y a lo mejor ya es un tema de curso de contabilidad 2, cuando iniciamos un periodo hay cuentas que son saldadas. Por ejemplo, si yo traigo un saldo inicial cero y traigo un total de cargos de 100,000 y un total de créditos de 100,000, pues mi saldo es cero porque cargos menos créditos es la misma cantidad, o movimiento deudor menos movimiento acreedor es la misma cantidad. Ese saldo cero, pues obviamente si tenemos en la cuenta de caja cero, pues no vamos a presentar en el balance general caja cero, simplemente no se presenta. Y obviamente esto nos tiene que hacer mucho sentido con el tema de lo que viene siendo la naturaleza de las cuentas, que las vamos a mencionar así de manera muy general. Todas las cuentas de activo, a excepción de las depreciaciones y lo que viene siendo las depreciaciones de activo fijo y amortizaciones de activo diferido, son de naturaleza deudora, es decir, que para aumentarlas hay que cargarlas, para aumentar esas cuentas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. Y el saldo de cada una de las cuentas, a excepción de esas dos, debe de ser de naturaleza deudora, es decir, que el saldo debe de estar en movimiento deudor. Ahorita lo vamos a explicar más a detalle.
El saldo de todas las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora. Para aumentarlas hay que abonarlas en el registro contable, en el asiento, y para disminuirlas hay que cargarlas. ¿Por qué? Porque es un movimiento acreedor, es una cuenta de deuda, ¿ok? En el caso de las cuentas de capital, todas son de naturaleza acreedora, a excepción de las pérdidas, porque las pérdidas representan el movimiento deudor que traemos de lo que viene siendo el estado de resultado. Estado de resultados, las ventas son de naturaleza acreedora, los devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas son de naturaleza deudora, los costos y los gastos son de naturaleza deudora, otros productos es de naturaleza acreedora y otros gastos es de naturaleza deudora. Eso es como un repaso general de cómo debe de ser el saldo de las cuentas. Si nosotros cuando veamos un estado financiero, presentemos un balance general, traemos un saldo un saldo contrario a su naturaleza, significa lo contrario. Un ejemplo muy sencillo: si vamos a presentar un balance general y resulta que en la cuenta de bancos, vamos a poner como ejemplo nada más la cuenta de clientes para no poner tanto la de bancos, debe de ser de naturaleza deudora y el saldo de la cuenta es de naturaleza acreedora, es decir, está contraria a la naturaleza que debe tener el saldo de esa cuenta. Significa dos cosas: o que algo está mal registrado o que algo no se registró y hay que hacer el asiento correspondiente de ajuste, que reitero, también lo vamos a ver en el siguiente curso, para que refleje realmente el saldo correcto. Si yo tengo una cuenta de clientes que debe tener un saldo deudor, es decir, deudor, ¿por qué? Porque técnicamente representa el valor de lo que los clientes me deben por haberles vendido mercancía a crédito. Si yo traigo una cuenta de clientes con saldo acreedor, significa, si lo vemos así a grosso modo, es que el cliente me pagó de más, entonces probablemente o esté mal registrado, algo no está registrado correcto y hay que verificar la corrección de esa cuenta, ¿ok? Eso es como preámbulo, reitero, es un capítulo relativamente corto, pero sí es importante que tengan todo el contexto de esto. Al final, sí les agradecería mucho que si tienen alguna duda me la hagan saber. Vamos a mencionar, de acuerdo a lo que viene aquí en la diapositiva, lo que viene siendo la definición, la nomenclatura y la clasificación de las cuentas. Como ya mencionamos en temas anteriores, indicó que para conocer la situación financiera de una empresa y la utilidad o pérdida neta de un periodo o ejercicio, es necesario elaborar los estados financieros básicos, que ya lo mencionamos, tanto el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Para conocer los valores con los cuales se elaboran dichos estados financieros, es preciso llevar registros especiales para controlar en ellos los aumentos y disminuciones que originan las operaciones realizadas en los diferentes conceptos o elementos que integran el activo, pasivo y capital contable de la empresa. ¿Ok? Para eso, pues, necesitamos definir lo que vienen siendo las cuentas. ¿Qué es una cuenta contable? No es otra cosa más que una definición, una nomenclatura ahí donde es el registro donde se controlan ordenada y sistemáticamente, eso es bien importante, las variaciones o alteraciones que producen las operaciones de los diferentes elementos o conceptos del activo, pasivo o capital contable de una empresa. Cuando hablamos del capital contable, estamos hablando de cuentas de capital contable como tal, pero también estamos hablando de cuentas de resultados. Hay que acordarnos que si afectamos las cuentas de ingresos, de costo, de gastos, nos aumenta o nos disminuye nuestra pérdida y obviamente va a tener variaciones en el capital contable. ¿Okay? Entonces, eso es una cuenta, no es otra cosa más que una definición o donde registramos todas las operaciones de una empresa. Obviamente, cada cuenta tiene su naturaleza, tiene su peculiaridad y no vamos a registrar operaciones de clientes en la cuenta de caja, no vamos a registrar operaciones de activo fijo en la cuenta de bancos, etcétera. Pueden estar relacionadas, pero pues obviamente se tiene que hacer el registro correcto. Ahorita con la novedad de los sistemas o los registros electrónicos, esto ha avanzado muchísimo. Sobre todo los que, reitero, los que van para la parte de informática administrativa. Cuando ya tenemos un software, inclusive hay registros electrónicos que ya nos permiten precargar de manera o precargar previamente los asientos contables. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejercicio muy sencillo. Si yo voy a venderle a un cliente una mercancía, X mercancía, la cual es el giro principal del negocio, y esa venta de mercancía, reitero, estoy hablando nada más de un ejemplo, porque puede haber infinidad de asientos y de ejemplos.
yo se la voy a vender a crédito, el asiento contable va a ser exactamente el mismo para ese cliente o para otro cliente o para otro cliente. El asiento contable es cargo a clientes con abono a la cuenta de ventas o de ingresos con el abono a la cuenta de IVA por cobrar. Un ejemplo, si la factura o la operación es de 100,000 pesos más IVA, el cliente me debe 116,000 pesos. Entonces yo cargo a clientes 100,000 pesos, 116,000 pesos porque es lo que líquidamente me debe, le abono a la cuenta de ventas 100,000 pesos y le abono a la cuenta de IVA por pagar o IVA por cobrar 16,000 pesos. La suma de los cargos son 116 y la suma de los abonos son 116. Es un asiento compuesto porque se compone de un cargo y dos abonos. Ese registro, sea para el cliente Juan Pérez, Lupita Sánchez, Israel Quintero, Juana Rodríguez, etcétera, va a ser el mismo para una persona moral, va a ser el mismo asiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas veces los sistemas? Ya se dice que cuando se genere la factura y si nosotros le ponemos ahí que es una factura a crédito, en automáticamente ya se registra un asiento contable en una póliza, llámese el tipo de póliza que utilicen, puede ser póliza de diario, póliza de ingresos, y eso en automáticamente se hace el asiento contable. Ya los contadores o los administradores lo único que hacen es estar revisando que las afectaciones contables o los registros sean correctos. Si lo queremos hacer manual dentro del sistema de registro electrónico, pues hay que capturar la póliza manual. Entonces, es muy práctica ahorita la contabilidad si lo vemos desde un enfoque óptimo, pero es importante conocer de dónde viene la contabilidad y para qué nos sirve el registro correcto de cada una de las cuentas, ¿sale? Nombre de la cuenta. El nombre que se le asigne a una cuenta debe tener una idea clara y precisa del concepto de elemento que controla. Pues es por lógica, ¿no? Si yo aquí nos dice que si estamos hablando el dinero, pues tenemos que hablar, el dinero en efectivo, tenemos que hablar de la cuenta de caja. Si hablamos de recursos, donde vamos a recibir cheques, transferencias, depósitos, etcétera, es la cuenta de bancos, donde vamos a registrar todas las operaciones de las operaciones de venta a crédito, pues va a ser en la cuenta de clientes, donde vamos a registrar la entrada y salida de mercancías o baja de mercancías, que ahorita se me olvidó comentarles. Si una factura, una venta es de crédito de contado, aparte del asiento contable para registrar la venta y el ingreso o la deuda que tiene el cliente con nosotros, también hay que hacer otro asiento contable cargándole al costo de ventas porque vamos a cargarle a ese costo y darlo de baja del inventario. Es nomás también hay como cultura general. Reitero, ya en próximos cursos lo vamos a ver más a detalle. Entonces, cada una de las cuentas se tiene que ir relacionado. Ahorita las mercancías, pues todos los movimientos y bajas, todos los deudores diversos, ahí vamos a registrar todo lo que nos deben por un concepto distinto a la venta de mercancía. Las cuentas de acreedores, todo lo que debemos por un concepto distinto a la compra de mercancía. Proveedores, todo lo que le debemos a nuestro socio comercial por la compra que le hicimos de mercancía a crédito. En la cuenta de ventas vamos a registrar todas las operaciones del mes, de lo que diga subtotal en la factura, eso ahí, ¿ok? Entonces cada una de esas cuentas debe de ir relacionada con el rubro del activo o del estado de resultados que esté afectando o que esté controlando. Permítanme un momentito. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Tenemos cómo se clasifican las cuentas. Esto ya lo hemos visto en varias ocasiones. Las cuentas se clasifican en tres grupos: cuentas de capital, cuentas de activo, pasivo y capital contable. Y este esquema está muy sencillo, pero sí es importante que lo tengamos así como base. Activos, derechos y obligaciones. Pasivos, activos, derechos y bienes. Pasivos, deudas y obligaciones, y capital es mi patrimonio, es activo menos pasivo es igual a capital. Dentro del capital contable vemos el capital social, que es lo que aportan los socios, las aportaciones para futuros aumentos de capital y una infinidad de cuentas que ahorita no tiene caso mencionar porque son muy técnicas. Pero también va la utilidad o la pérdida contable del periodo que emana del estado de resultados. Y esa utilidad o pérdida contable del capital eh, viene de lo que viene siendo nuestro estado de resultados, que como les he mencionado, otra cosa son ingresos menos costos menos gastos, es igual a utilidad o pérdida que va dentro de esta cuenta, dentro del estado financiero denominado balance general. ¿Qué son las cuentas de activo? Ya lo hemos mencionado, son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones realizadas en los diferentes recursos, bienes o derechos
que integran el activo de la empresa. ¿Qué son las cuentas de pasivos? Son las cuentas que controlan o verifican las alteraciones que generan las operaciones, realizadas en las distintas obligaciones o deudas o compromisos que forman el pasivo de la empresa. Y las cuentas de capital son las que verifican las alteraciones que generan las operaciones de los diferentes ingresos, costos y gastos que constituyen la utilidad neta obtenida por la empresa o en su caso la pérdida neta. Recuerden, estas cuentas son cuentas de activo o son cuentas de balance o de estado de situación financiera, y estas cuentas son cuentas de estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Ahora sí, ¿cuál es la estructura de la cuenta? Eh, Todo lo que nosotros vemos en el balance general, en el estado de resultados, son saldos de algo que le conocemos como cuentas de mayor o esquemas de mayor, son los saldos de la cuenta principal. En el curso de contabilidad 2 vamos a ver que hay cuentas colectivas que son cuentas que tienen varias subcuentas o subcuentas, pero al final lo que se ve en el estado financiero es este esquema de mayor o el saldo. Cuando nosotros vemos esto que nosotros le conocemos como cuenta T, aquí vamos a anotar aquí se registran todos los asientos contables de un periodo en esa cuenta, llámese caja, bancos, clientes, etcétera, todos los cargos y todos los créditos que se registran. Del lado izquierdo tenemos algo que se le conoce como debe, y del lado derecho tenemos lo que le conocemos como haber. Cuando nosotros en contabilidad decimos voy a cargar o debitar, es que voy a hacer un cargo en el asiento contable. Cuando digo acreditar o abonar, es que voy a hacer un registro de un abono en esta cuenta T. Por ejemplo, si ahorita el socio de la empresa decide hacer un préstamo a la empresa de 100,000 pesos, vamos a suponer que esta sea la cuenta de bancos y haya otra cuenta T que sea la cuenta de acreedores. El asiento contable es cargo a bancos con abono a la cuenta de acreedores por 100,000 pesos. Si se fijan, aquí le estoy cargando 100,000 pesos. Y en la cuenta T de acreedores, como es de naturaleza deudora, lo estoy abonando porque estoy aumentando la deuda que tengo en este caso, con un socio, con alguien que ha hecho un préstamo. Pero resulta que más tarde yo tengo que pagar algo muy sencillo, no sé, un recibo de luz. Yo tengo que hacer un cargo a la cuenta de gastos en el estado de resultados, suponiendo que fuera la energía eléctrica del área administrativa dentro de los gastos de operación, y le voy a cargar a la cuenta de activos, en la cuenta de impuestos por recuperar o impuesto a favor, el IVA acreditable, y le voy a hacer un cargo un abono, a la cuenta de bancos. Entonces al final yo ya le cargué y le aboné o le acredité a esa cuenta de bancos en un solo día dos movimientos, pero pueden haber infinidad, ¿verdad? Es nada más como una referencia. Al final del día vamos a sacar un saldo. Como esta cuenta es la de bancos, tiene naturaleza deudora, lo que significa que debe tener un saldo del lado izquierdo. ¿Sí me explico? Si lo tuviera de derecho estaría mal. ¿Por qué? Porque no puede una cuenta de naturaleza deudora tener un saldo acreedor. ¿Ok? ¿Qué es cargar o debitar? Es anotar una cantidad en el debe o en el lado izquierdo de la cuenta de mayor, y abonar o acreditar es anotar una cantidad en el haber o en el lado derecho del esquema de mayor. ¿Sale? ¿Qué son ya vimos lo que es una cuenta, ahora vamos a ver lo que es un movimiento y lo que es un saldo. Se le llama movimiento a la suma de los cargos y los abonos. ¿Ok? Movimiento deudor, se llama movimiento deudor a la suma de los cargos de una cuenta. Por ejemplo, aquí bancos. Todos los cargos que tenga esta cuenta, la suma es el movimiento deudor que está del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué es el movimiento acreedor? Se le llama movimiento acreedor a la suma de los abonos o los créditos de una cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos 180,000 pesos de cuenta de clientes, por poner un ejemplo. Es decir, vendimos a mercancía durante un mes, vamos a ponerle un mes, 180,000 pesos, pero dentro del mismo mes hubo clientes que me estuvieron pagando mercancía, probablemente de estas mismas operaciones o de meses pasados. Entonces yo estoy abonándole porque tengo que cargarle a bancos, cargo a bancos con disminución a clientes o abono a clientes, y al final del periodo
yo tengo que tener un saldo deudor. ¿Por qué? Porque es de naturaleza deudor la cuenta. Si fuera acreedora, pues tendría el movimiento acreedor. ¿Qué es el saldo? Es la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Si la cuenta es de naturaleza deudora, el saldo debe de estar de este lado. Si la cuenta es de naturaleza acreedora, el saldo debe de estar de este lado. Si la cuenta el saldo no corresponde con el tipo de naturaleza de la cuenta, hay que revisar la cuenta para poder presentar la información de manera correcta. Existen dos tipos de saldos, ya lo mencionamos, es el saldo deudor y el saldo acreedor. ¿Cuándo existe un saldo deudor? Una cuenta tiene un saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que su movimiento acreedor. En este caso, si es una cuenta de naturaleza deudora, pues está correcto, ahí no tendríamos mayor tema. ¿Cuándo es un saldo acreedor? Una cuenta tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor, la suma de todos sus movimientos en el mes, es mayor que su movimiento deudor. En este caso, si es una cuenta de acreedores como préstamos, como acreedores, como proveedores, como capital social, pues está correcto que su saldo sea acreedor porque representa una deuda. ¿Okay? Entonces, ese es el saldo acreedor, cuando el movimiento acreedor es mayor que el deudor. Cuenta saldada o cerrada. Una cuenta está saldada o cerrada cuando sus movimientos son iguales. Por ejemplo, si yo en el mes, generalmente también, no los quisiera confundir mucho, cuando brincamos de un mes a otro, de un ejercicio a otro, las únicas, y a lo mejor me voy a adelantar un poquito, las únicas cuentas, cuando es de mes a mes no hay problema, o sea, las únicas, inclusive cuando es de cambio de ejercicio fiscal también, cuando son cuentas de balance general, si existe saldo, esos mismos saldos se van a correr al mes o al año siguiente. Un ejemplo, si yo al 31 de diciembre tengo un saldo en caja de 10,000 pesos, pues es lógico que voy a iniciar con 10,000 pesos el ejercicio. ¿Va? Pero vamos a suponer que yo haya terminado con un saldo cero. Vamos a poner el ejercicio 2022 en la cuenta de clientes. Es decir, que al 31 de diciembre del 2022 ningún cliente me debía por haberle vendido mercancía a crédito. Pero en el mes de enero del 2023 empecé a realizar operaciones de venta a crédito y de cobranza, que es aquí donde se registra la cobranza de los clientes. Y mi saldo inicial es cero, porque nadie me debía el 31 de diciembre, más mis cargos, que son 300,000, menos mis créditos, que son 300,000, la cuenta está saldada. ¿Qué significa? Que el 31 de enero del 2023 voy a presentar un saldo cero o no se presenta, más bien dicho, saldo en la cuenta de clientes. Si es febrero y aquí me quedó un saldo de 10,000 pesos, pues con el que voy a iniciar en el mes de febrero, si el 31 de enero yo hubiera generado un saldo. Nada más en las cuentas de resultados también es el mismo movimiento dentro del año, solo que cuando cambias de ejercicio, ahí sí, por ejemplo, las cuentas de ventas, de costos y de gastos, el 1 de enero, al 31 de diciembre traemos un saldo, pero el 1 de enero empiezan con saldo cero. ¿Por qué? Porque ya se generó la utilidad o la pérdida del ejercicio. Pero para fines prácticos vamos a poner que no existe un saldo inicial. La cuenta está saldada o está en cero cuando la suma del movimiento deudor es igual a el movimiento acreedor, es decir, que no representa un saldo en la cuenta. ¿Sale? Eso es a lo que se refiere cuando la cuenta está saldada. Entonces, la cuenta nos ayuda a registrar, o es donde registramos de manera correcta y sistemática las operaciones o las alteraciones que sufren las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital contable. El saldo es el valor de una cuenta a un periodo determinado, y los movimientos es las alteraciones que sufren tanto el movimiento deudor como el movimiento acreedor dicha cuenta. El movimiento deudor es la suma de todos los cargos y el movimiento acreedor es la suma de todos los créditos. ¿Ok? Reitero, es un capítulo relativamente corto, es un capítulo relativamente sencillo, más no menos importante. Entonces, eso es lo que veríamos hoy respecto a este tema. No sin antes decirles, reiterarles que todo lo que vemos en los estados financieros es el resultado del registro contable de las operaciones que vemos en estos esquemas de mayor, y que lo hacemos a través de algo que le conocemos como asiento de diario. ¿Ok?
Ahora sí, no sé si alguien, por favor, con toda confianza tenga alguna duda o un comentario respecto a este capítulo. Con todo gusto dimos el micrófono para explicarlo. ¿Alguna duda, comentario, por favor? Son tan amables. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario respecto a este capítulo? ¿No hay ninguna duda? Ok, gracias Estefanía, muy amable por comentar. ¿Alguien más? Reitero con toda confianza, no hay preguntas que pudieran parecer que no son importantes. ¿Alguna duda, sugerencia, algún comentario? ¿Todo lo captaron bien? Ok, gracias Elizabeth y Alejandra, muy amables. Bueno, pues bueno, si no tenemos dudas respecto a este capítulo, reitero, es un capítulo corto. Les voy a agradecer a todos los que tuvieron la gentileza de conectarse el día de hoy, eh, 30 de octubre. Ya nos veríamos hasta la próxima semana, donde vamos a ver, no recuerdo ahorita los capítulos, sin embargo ya esta semana, por ahí del miércoles o jueves, ya les abro la semana para que vean cuáles son los capítulos que vamos a ver. Obviamente va a ser una actividad Moodle, si mal no recuerdo. También aprovecho para comentarles algo, miren, si mal no recuerdo, ustedes son de recién ingreso, a lo mejor ya habían estado antes, pero están volviendo a cruzar el Tetra. Estamos nada más por confirmar, la próxima semana ya ven que hemos tenido ciertas actividades que ustedes ya han amablemente contestado, ciertos foros, y obviamente ya presentamos un examen parcial. Yo creo que en esta misma semana nos definen si a partir de la próxima semana se van a abrir dos actividades adicionales. Esas dos actividades adicionales, se los voy a adelantar un poquito, son para apoyar al alumno en dos frentes muy claros. Uno, si alguno de ustedes no presentó su examen parcial, se puede hacer un trabajo de regularización que es, ahora sí que viene siendo, hace las veces del examen parcial, pero es un ensayo que se tiene que hacer de todos los capítulos que hemos visto o que vimos previos al examen parcial. Obviamente no es para todos los alumnos, es únicamente para aquellos alumnos que no hayan presentado el examen parcial. Si no lo presentan no pasa nada y si lo presentan tampoco pasa nada, ¿ok? También para que no crean que es una obligación, no es una tarea o una actividad obligatoria. Y la otra es una actividad que se llama video de aprendizaje. Esa actividad va dirigida para aquellos alumnos que no han presentado todas las tareas, que no participaron en los foros. Les ayuda un poquito a aumentar ahí su promedio por el tema de que como una actividad para no, ya probablemente pues ya no les voy a dar extensión de las primeras tareas, pero si alguno de ustedes quiere hacer esa actividad, también no es obligatoria, pero sí les ayuda a aumentar su promedio. También quien la quiera hacer no le perjudica, pero sí le beneficia en su promedio. Es un video de aprendizaje con unas características ahí muy especiales, eh, eh, muy puntuales, ¿verdad? Pues ya no lo van a abrir, o ya que nos digan por ahí ya les estaré informando, ya sea a través de un mensaje o en su defecto, eh, en la próxima clase por ahí lo comentamos, ¿sale? Alguien preguntaba que por qué la calificación está 10 sobre 20. Voy a revisar, fíjese, porque me he estado dando cuenta que al momento de yo de evaluar la calificación, me pone ahí esa ponderación. También les reitero, y ya creo que se los había comentado, este es el segundo Tetra, si mal no recuerdo, que estamos con esta plataforma. Hasta el primer Tetra de este año teníamos una plataforma que utilizábamos ya, que teníamos pues, prácticamente yo 3 años desde que ingresé a la universidad, que la estamos utilizando. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta nueva plataforma? Que nos permite a nosotros como maestros prácticamente, como son los mismos temas,
migrar los mismos temas de un teta a otro. Obviamente hay que actualizar fechas y todo eso. Y probablemente ahí haya un tema en la configuración que esté fallando. No se preocupen, lo voy a revisar respecto a la persona que me preguntaba que por qué su calificación decía 20 sobre 10. Lo correcto es que diga 10 sobre 10. Ya lo había revisado, de hecho, ya lo comenté directamente con Academia, me lo van a revisar. Y si no, yo como quiera ya voy a revisar, yo creo que más tarde mañana, esa, esa configuración para que ya quede correcto, pero no les va a afectar en su calificación. ¿Sale? Bueno, si ya no tienen ningún comentario, les agradezco mucho su participación. Nos vemos la próxima clase. Si me permiten tantito, aquí les digo qué tema vamos a ver, nada más para que también ahí, digo, voy a abrir obviamente lo que viene siendo la actividad ya para que la vayamos viendo. Y la próxima semana estaríamos viendo el tema del registro de operaciones, que obviamente va muy relacionado con este capítulo número 10 de la cuenta movimientos y saldo. Vamos a ver unos ejercicios así muy sencillitos como los que les mencioné ahorita, pero que nos sirven para registrar las operaciones en cada una de las cuentas y para conocer los movimientos y los saldos. ¿Ok? Si ya no hay ningún comentario, reitero, les agradezco mucho su participación. Les vuelvo a exhortar a que sigan esforzándose con sus tareas y que si tienen alguna duda, no, este es el foro correcto para que lo hagan. Y si no, a través del botón contacta a tu tutor. ¿Sale? Les agradezco mucho. Reitero, es un tema corto, pero ya el próximo sí vamos a ser un poquito más explícitos. Realmente no hay mucho que explicar respecto a este tema, pero lo poquito que vimos es bien importante que lo tengamos pendiente para entender mejor la información financiera eh, que se ve en las empresas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo 6 de noviembre a las 9 de la noche. Lunes 6 de noviembre a las 9 de la noche. Que estén muy bien y saludos. Cualquier duda estoy ahí en la plataforma. Gracias. Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos a todos.